Bien, tenía dos temas, pero el Espíritu Santo el día viernes en la noche me cambió. Me dijo, tienes que hablar de esto. ¿De qué? De mi reino. Es un tema conocido por todos. Algunos dirán, ya lo sé. Pero siempre hay algo nuevo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Justo ayer, conversando con Omar, le decía que en estos días recordaba cómo recibimos la visión del reino nosotros. Y realmente fue algo hasta cierto punto, al menos para mí, inesperado. Que un buen día, en la noche, me dijeron, vamos a casa de una hermana, se llamaba Pilar Marimón, creo, y que ahí van a venir unos pastores de Chile. Bueno, vamos. Fuimos y la verdad que había bastante gente. Y escuchamos lo que era el reino. Cristian predicó y a su lado había otro pastor, Volterio Vera de Antofagasta. Y cuando terminó, yo me acerqué para hacerle algunas consultas, pero tanta gente había que conversé con el otro pastor, con Volterio. Y yo estaba escéptico, no aceptaba. Más aún que podía criticar, entre comillas, las prédicas. Entonces, para mí no fue algo convincente. Y a pesar que este pastor de Antofagasta me dijo, te invito a Chile. ¿Para qué voy a ir a Chile? Para ver. Pero fue uno de los líderes. Yo era de la idea que vayan los dos que habían en ese momento, pero uno nomás pudo ir. Y cuando regresó, no me convencía, personalmente. Regresó con que en esta visión hay que ser transparentes, tengo que hablar mirándole a los ojos a mi hermano, manifestarle amor. Contarle todo. Así es que yo seguía escéptico. Y muchos hermanos, jóvenes todos en ese entonces, se fueron. Ya no participaban. Y se fueron a otras iglesias. Y total que empezó a haber reuniones de discipulado en ese momento y
No me pasaban la voz, pues, porque yo no aceptaba. Y yo iba a las reuniones, pero me cerraban la puerta y no me dejaban entrar. Bueno, seguía orándole al Señor. Ya estaban todos dentro de la visión. Faltaba yo y muchos conocen al hermano Paco, los dos. Y un buen día estaba orando y el Señor me dice, cambia de actitud. ¿Cómo? Cambia de actitud. Entendí que yo tenía que ver lo que Él estaba mostrando, no que lo que el hombre nos estaba dando. Entendí eso, me arrepentí, le pedí perdón y fui donde los encargados y les dije, acepto, voy a intervenir, me voy a sujetar por amor a Dios y porque me he dado cuenta que la visión es de Dios. Bien, y me fui corriendo donde Paco. Y le digo, Paquito, he estado orando y esto es lo que me ha dicho Dios. Voy a orarme. Y al día siguiente me dice, ya, yo también voy a aceptar. Estamos todos los que debíamos estar. Pero en el transcurrir del tiempo tuvimos otros contactos. Y otras cosas, detalles fueron a incrementar la visión un poco más personal. En cosas que yo veía y decía, esto no es. Posteriormente, por unas circunstancias, me enviaron un grupo de hermanos a Chile en el año 2000. Yo ya había ido antes, pero no había percibido ni había estado en contacto mucho con los hermanos de allá, los pastores. Y cuando fui en el 2000, vi las cosas diferentes. Estando allá, vi que no era lo que recibíamos acá. Entonces, ¿cómo venir? En ese tiempo estaba Ricardo. Conversar con Ricardo. Conversamos. Y la pregunta del millón, ¿cómo cambiar todo? Teníamos que hacerlo cada uno orando y con la responsabilidad que teníamos cada uno, ir cogiendo la esencia, la verdad y la pureza. Y al menos empecé a trabajar. Y eso, yo en mi ignorancia de vida cristiana, lo digo así, me dediqué a ver las cosas del Señor, del reino, y descuidé mi familia.
Estaba con ellos, pero más estaba metido en querer hacer las cosas dentro de la obra. Consecuencia de ello fue que habían momentos en que mi presencia como padre, como esposo, debería de estar más continuamente en casa y con los míos, pero ello no se daba en mi caso. Y eso, en ese momento, no lo percibía ni me daba cuenta. Pero con el tiempo y ahora no puedo revertir eso, pero sí puedo, en mi nuevo estilo de vida, mejorar las relaciones. Y se está haciendo. Lo estoy haciendo. Y digo, esto hay que enseñar para que no se cometa los mismos errores de personas o padres de familia que quieren estar muy metidos, que es bueno, en la cosa de la obra, pero sin descuidar a la familia. Y los jóvenes, pensar con madurez de que dar un paso en el Señor y con el privilegio que tenemos de conocer lo que es vivir bajo su reino, les digo que estamos, no por jactancia ni vanagloria, quizás un paso más que muchos hermanos que se llaman cristianos. Porque tenemos la vivencia diaria con Dios. Yo no concibo que un hijo de Dios no tenga un testimonio diario con Dios. Todos los que somos hijos tenemos un testimonio diario con Dios. ¿Comemos o no comemos? ¿Tenemos casa? ¿Tenemos ropa? ¿Familia? ¿Aire? ¿Dormimos toda la noche? Y cuando obramos mal, ¿nos sentimos mal? Esa es obra del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿es o no es un testimonio con Dios el que suceda estas cosas en nuestras vidas diarias? Es. Por lo tanto, hermano, no digas, yo no puedo, eso no es para mí, es muy difícil, hasta aquí nomás llego, ya no continúo, porque no vemos más allá de lo que deseamos, porque si en verdad viéramos con los ojos espirituales del Señor, viéramos las cosas tremendas y maravillosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, con esta introducción quiero ir a la palabra
en Mateo 4:17. Hugo, ¿puedes venir por favor para que me apoyes? Hugo es un varón dispuesto. No, trae tu Biblia. Ya. ¿Cree que va a venir a predicar? Mateo. Mateo 4:17. 17 al. ¿Solo 17? Sí. Y después el 5 del 1 al 2. Amén. La palabra del Señor dice en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, 5 del 1 al 2. Y Mateo capítulo 5 dice: el sermón del monte, las bienaventuranzas, que bien las conocemos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bien. Hay un punto muy interesante cuando Jesús empieza su ministerio. Dice: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Traigo a colación esto con lo que le conté, mi historia de cómo recibí la visión. Estaba ahí, vinieron, nos la dieron, yo la recibí, no la acepté, hasta que Dios, a través de su Espíritu, me dijo que cambiara de actitud. Solo ahí decidí. ¿Y qué ocurría? Que la visión del reino estaba cerca de mí, pero no estaba en mí. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno decide y da ese paso de creer, activas tu fe y crees que Jesús es tu Salvador, tu Señor. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando Jesús dice: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, no está diciendo que se ha establecido, sino que está ahí, que lo conozcamos, que busquemos
que sepamos, que nos interesemos. En griego, la palabra enoisa significa estar cerca, mas no establecer. Recién se establece el reino cuando decidimos reconocer y aceptar a Jesús. Ahí se establece en cada uno de nosotros. Es diferente, por favor escuchen esto, si escuchan de que el reino de los cielos se ha establecido en la tierra, no es correcto. Se establecerá posteriormente. Lo que se establece es el reino en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos va a hacer que cambiemos, va a hacer que realmente de manera personal Dios, a través de su Espíritu Santo, empiece a obrar en cada uno de nosotros. Al leer estas bienaventuranzas, estamos viendo las características de la persona de un hijo de Dios que decide aceptar el gobierno de Dios, que decide entrar al reino de Dios. Estas características que todo lo que hemos decidido las tenemos que vivir o las estamos viviendo. ¿Saben por qué? Porque si vemos bien, cada bienaventuranza es un tipo de comportamiento público. Que el público, la gente tiene que verlo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, llegó y una multitud lo esperaba. Jesús, ¿qué hizo? Se fue hacia el monte y sus discípulos lo siguieron. Se pusieron cerca de él y la gente que estaba ahí también lo seguía. Pero muchas de esas personas iban por el interés de ver las sanidades y los milagros, pero los que eran judíos, iban para poder escuchar de la boca de Jesús que Él era el Mesías, que Él era el que iba a salvar al pueblo y que, en otras palabras, les iba a cambiar su estilo de vida. Muchos judíos pensaban, ahora que estoy en la pobreza, con este Jesús me va a dar todas las riquezas, voy a cambiar mi estilo de vida. Ese era el interés de la mayoría de la gente que lo seguía a Jesús. Pero Jesús empieza a hablarles a sus discípulos. Y la gente que estaba ahí escuchaba. Perdón. La palabra bienaventurado en griego significa Macarios.
¿Y qué quiere decir Macario? Un hombre alegre, gozoso, que enfrenta las dificultades, los problemas con gozo. Quiere decir que todas estas circunstancias que Jesús mencionaba era para poder vivirlas con otro estilo de vida, no molestándonos, no amargándonos, no siendo indiferentes, sino gozosos en Él, con una nueva actitud, ser mansos y humildes. Quiere decir no ser violentos, ser sencillos y orar. Y orar, ¿por qué? Porque perdiste las cosas materiales, no. Y orar porque tu necesidad espiritual te hace ver cómo estás, cómo estamos. Y eso nos quebranta. Nos quebranta también el dolor de la pérdida de un ser querido. Y efectivamente, lloramos. Y cuando reconocemos que somos pobres de espíritu, está hablando de nuestro espíritu, estamos reconociendo nuestra necesidad espiritual. Estamos reconociendo que necesitamos de Dios, que no somos pobres en lo material, sino en lo espiritual, y reconocer que estamos en esa búsqueda de saciar nuestra hambre espiritual. Son pasos que Jesús daba y enseñaba cuando nos dice que somos pacificadores, que en realidad para mí puede ser que somos reconciliadores. Porque donde vamos tenemos que llevar la paz del Señor y reconciliar al que está alejado con el Señor. Aquel que no conoce al Señor, hacerlo conocer. Por eso que nos llaman pacificadores. Y también que por causa de su nombre vamos a ser vituperados, señalados, maldecidos. El día viernes les contaba en el grupo casero que cuando yo empecé en las cosas quería que todos mis amigos pudiesen conocer al Señor. Entre ellos, con otro hermano, creo que ya les he dicho, caminaba con los hermanos que eran viciosos hasta las 2, 3 de la mañana para predicarles. No me hacían nada porque me conocían. Pero había uno que me quiso hasta pegar. Pero con el tiempo me mandó a llamar a provincia. Fui. Estaba en su lecho de muerte y me pidió perdón. Y me dijo, ahora yo soy hijo de Dios. Se había convertido. Y sabía. Pero a lo que voy es que no estamos nosotros exentos de que podemos sufrir
estas consecuencias. Pero Dios, en su inmenso amor y misericordia, nos sostiene y nos enseña cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Este Sermón del Monte, Jesús empieza su ministerio manifestando cómo debe ser el comportamiento de cada uno de sus hijos. Podemos tener X conocimiento, pero lo importante, lo que acá estaba marcando Jesús, era la vida de los discípulos. Cada discípulo tenía que saber esto porque iba a pasar. Y acontece, en nuestra vida diaria, cotidiana, acontece. Solo que algunos no van más allá. ¿Y por qué les decía que esto es para que el pueblo lo vea? Porque el pueblo nos va a ver que somos reconciliadores, que traemos paz, que somos vituperiados, señalados, que tenemos hambre y sed de justicia, que no nos gusta actuar de manera torcida. Todas estas virtudes ve la gente y va a decir, sí, efectivamente, es lo que se vive en el reino, en el gobierno de Dios. Aparentemente, a veces podemos ofrecer que vivir bajo el gobierno de Dios es maravilloso. Sí, es maravilloso. Pero no todo es maravilla mientras que seamos carne. Porque ahí viene la lucha. En que queremos hacer las cosas de manera personal, a nuestro criterio, y no como Dios lo ha establecido. Recordemos que en la Gran Comisión, dijo el Señor Jesús, y enseñándoles todo, ¿qué más? Y enseñaba. Entonces, es importante que podamos establecer estas características en nuestra vida de manera para que el mundo vea y reconozca. Pero esto no queda aquí. Si vemos en el versículo 13, Jesús manifiesta, bueno, hasta acá es lo que ustedes son, yo les he enseñado y la gente va a ver. Pero ahora es importante que ustedes sepan lo que son. ¿Qué dice en el versículo 13? Ahora, eso es lo que cada uno tenemos que atesorar, lo que somos. Es decir, tu carácter, mi carácter, es transformado y yo soy lo que el Señor dice que soy. La sal de la tierra. O sea, tú, yo, somos sal.
¿Y para qué sirve la sal? Los alimentos. Y ustedes saben que en ese tiempo la sal era un mineral muy caro y difícil de conseguir, a pesar que estaba el mar muerto ahí cerca. Era todo un proceso. Y se pagaba bien. De ahí sale la palabra salario. Entonces, nosotros tenemos que guardar esto, saber, conocer y aplicar. Que el preservar no solo es para nosotros, sino los alimentos, dice, para poder ayudar al hermano a que continúe, a que persevere, a que pueda estar dentro del cuerpo del Señor. La sal es importantísima. No dejemos que se diluya. Y recordemos que en ese tiempo no había refrigeradores, sino de manera natural. Somos sal de la tierra. Y después dice, en el 14 creo, que somos luz de este mundo. ¿Se dan cuenta? Dos cosas importantísimas que dice Jesús, que somos la sal y luz. ¿Para qué más? ¿Qué significa ser luz? Alumbrar. ¿Cómo algo chiquito alumbra? ¿Y qué se usaba en ese entonces? Lámparas, un mechero y aceite como combustible. El combustible que tenemos actualmente, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Ese es nuestro combustible para nosotros, para poder alumbrar. El mundo no va a alumbrar. Nosotros somos los llamados a alumbrar. Somos luz de este mundo. Tenemos que llevar esa luz a cada rincón donde está oscuro, donde se mueven las tinieblas, para que podamos nosotros ser y hacer la voluntad de Dios. Todo esto nos puede traer una vida de victoria, sí, pero también origina en muchas personas decaimiento, pesar, tristezas, por verse limitados. Quisiera hacer esto, pero no lo hago, o Dios no me contesta. Son problemáticas que se van a presentar. Pero aleluya. Si vemos, para ir terminando, en el Salmo 103,
3. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Continúe el otro versículo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hasta ahí. Este salmo fue escrito por David. No sé qué estaría pasando David en esos momentos, pero sé que David le da una orden a su alma. Le dice: bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, es una orden. Y dice: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué ocurre aquí? Yo lo llevo en relación al Salmo 42:6. Por favor, alguien, 42:6. Dice así: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de Hasta- los hermonitas desde el monte de Mizar. Hasta lo que está diciendo acá el salmista, un músico, era: estoy abatido, pero me acordaré de ti de la tierra del Jordán. Para que entendamos, el Jordán, este es el nivel del mar. El Jordán está debajo del nivel del mar. Y el monte Hermón es el monte más alto de Israel. O sea, me acordaré de ti, de lo más profundo que me encuentre, hasta lo más alto. Y saldré de ese hoyo, de ese letargo espiritual. Saldré de toda tristeza, melancolía, de todo problema. Al acordarme de los beneficios y bendiciones que he recibido de Dios desde que empecé a caminar con Él. Y esa es la clave para cada momento que podamos estar en el hoyo, decirle a nuestra alma que bendiga a Jehová y acordarnos de dónde nos sacó Él, para que podamos tener victoria. Amén. Bueno, no quiero aburrirlos o decirles más cosas, pero es rico estar en las cosas de Dios, sin descuidar nuestra vida en familia. Y todo lo que hagamos, dice la palabra, que orar sin cesar. Oren. Van a salir de su casa a un sitio, oren. Están en un sitio, se van a comer, Señor, llévanos con bien al restaurante. Para todo orar. Me gusta tal persona, Señor, me gusta tal persona. Pero los sentimientos son controlables. No actuemos por iniciativa, por impulso o por lo que debe de ser, sino por lo que Dios te confirme que hagas. Si Dios no te confirma, no lo hagas. Tenemos
que aprender a caminar en las cosas del Señor, no religiosamente, sino espiritualmente. ¿Vamos a tener cena? ¿Sí? Ya. Bien. Esto espero que nos ayude. Gracias.